Tenemos que darnos cuenta de que la historia de Jesús el Cristo la han modificado, la han cambiado y han habido escritores que se han vuelto multimillonarios extractando partes del Evangelio de Jesús el Cristo y modificándolo, como el caso de Dan Brown y como el caso de el controvertido Andreas Faber-Kaiser, que vivió de 1944 a 1994, lo que nos indica que este hombre vivió 50 años, pero escribió un libro muy controversial que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Y por eso hay mucha gente que hizo que el libro de Dan Brown se convirtiera en bestseller. Y obviamente este libro de Andreas Faber-Kaiser también se convirtió en un bestseller, pero plagado de mentiras. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que libros plagados de mentiras puedan ser bestseller? Porque hay un patrocinio, y un patrocinio que viene de lo más oscuro de todo lo que está gobernando este mundo, con el único propósito de apartar almas para Cristo, apartar almas para Dios, el Dios verdadero, el príncipe de paz, el admirable consejero, el Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jesús el Cristo y que ahora está en la presencia del Espíritu Santo morando con nosotros. Él escribió un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, que produjo en los años 60 un revuelo espectacular. Faber-Kaiser era un ufólogo catalán para más señas y que se divulgó desde España hacia el mundo con una teoría que se propagó por Alemania. Era el director de la revista Mundo Desconocido. Había estado con su esposa Mercedes Castellanos para más señas en el norte de la India en el año de 1975 y allí había visitado no solo el supuesto sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús, sino también visitó el de Moisés y el de María. Miren cómo es posible que haya sido tan afortunado este hombre que en el mismo lugar se encontró las tres tumbas más famosas: la de Moisés, la de Jesús y la de María. Pero ya vimos a través de la bendita palabra del Señor que únicamente el que bajó del cielo es el único que volvió al cielo. Y eso es justamente lo que sucedió con Jesús el Cristo, el Mesías que todavía están esperando no solamente los judíos, sino también los cristinos. Y hablo de los cristinos porque se supone que ellos utilizaron este nombre para autonombrarse cristianos. Pero ya nos dimos cuenta a través de otro capítulo que los invito a analizar en la lista de reproducciones de Escudriñando tu Palabra, que allí aparece el único que bajó del cielo y ascendió al cielo es Jesús el Cristo, el Mesías, y ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. También vimos que cristiano es un Cristo en pequeño, es decir, como el gemelo de Tomás. Tomás, llamado el Dídimo, su anhelo,
su sueño, su deseo era ser una imitación plena y absoluta de Jesús el Cristo. Por eso le decían el gemelo, porque hasta el modito de andar de Jesús se lo aprendió. Y por eso sus compañeros lo nombraron el dídimo, el gemelo de Jesús. Volviendo al libro de Andreas Faber-Kaiser, podemos entender que este hombre definitivamente fue extraordinariamente afortunado, porque en la misma ciudad de Srinagar, en Cachemira, en la India, encontró las 3 tumbas. y la gran pregunta ¿es posible que una mentira haya sido aceptada por una enorme cantidad de millones de personas? Sí, es posible. Una mentira contada 1000 veces termina por ser verdad. Y eso es justamente lo que han intentado estas gentes. Dar informaciones falsas que no solamente nos desvían de nuestra fe en Cristo, sino que nos apartan completamente de los mandamientos, leyes, preceptos, enseñanzas y estatutos que Dios estableció para su pueblo y para los que en verdad de verdad queremos seguir el camino que Él nos ha señalado. Y entonces en su libro este hombre aseguró haberse encontrado incluso con el descendiente directo de Cristo, que vendría del matrimonio de Jesús con una María. Nótese que mientras él dice que Jesús se casó con una María, Dan Brown dice en su Código Da Vinci que Jesús se casó con María Magdalena. Es decir, blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Y de qué estamos hablando? De una falacia, de una mentira, de todo lo que nos han querido manejar y manipular únicamente con mentiras. Y hoy en día lo estamos viviendo a nivel global. Anteriormente se vivía por grupos, por ciudades, por países, por religiones. Ahora es global, ahora es para Raimundo y para todo el mundo. Según narra Andreas Faber-Kaiser, aseguró que Jesús había sobrevivido a la cruz, que no sería más que una pantomima o una farsa que armó Poncio Pilatos para evitar su muerte. Y una vez que lo curaran de sus heridas, él viajó al oriente en busca de las tribus perdidas de Israel. ¿Sí ven? Sacan información contenida en la palabra de Dios, la empiezan a aderezar, le empiezan a dar una serie de adornos, de informaciones falsas que se salen del texto y del contexto, y arman su propia novela. Y se vuelven archimillonarios, que es lo más increíble de este asunto. Entonces dice que su madre María le había acompañado, pero que ella no alcanzó a llegar a la India. Fíjense, en el mismo libro está afirmando que María no alcanzó a llegar a la India. Y sin embargo, párrafos arriba, dice que María está enterrada en Cachemira. Y me da risa, queridos amigos, porque hemos sido engañados. Y como dijo el extraordinario Mark Twain, es más fácil engañar a una multitud que convencerlas de que han sido engañadas. Ahí está. Y aquí está claro. Y todo el mundo está sacando para su cosecha
con este tipo de informaciones porque no tenemos una base, no tenemos un conocimiento que nos permita desengañar a todos estos mentirosos. Y entonces mire lo que pasó. Dice que no había alcanzado a llegar a la India, por lo que había sido enterrada en Pakistán, que es frontera con la India. Su hijo moriría a una edad muy avanzada, es decir, Jesús murió a una edad muy avanzada cuando tenía ya más de 100 años y fue sepultado en Srinagar, la ciudad de Cachemira. Y que el nombre que Jesús tenía en Cachemira era Yus Asaf. Libros como el de Jawaha Nasir Ahmad dice en su libro Jesús en el cielo sobre la tierra o la verdad sobre la crucifixión. Estos libros se distribuyen gratuitamente en muchas mezquitas y centros islámicos como material evangelístico. Creen, como todos los musulmanes, que Jesús es un profeta, no es Dios. Pero piensan que vivió y murió en Cachemira. Por lo tanto, lo de la crucifixión es una mentira. Pero si analizamos todo lo que implicaba el que Jesús muriera en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de que todo esto tiene un propósito, que despreciemos el sacrificio de Jesús en la cruz y hagamos más caso de mentiras y de falacias y de falsedades que no tienen nada que ver con la verdad. Yus Asaf, es decir, Jesús, es el nombre que le dan los Ahmadíes y que Jesús adoptó después de sobrevivir a la crucifixión y viajar a Cachemira. El significado de origen del nombre no es muy claro. Yus, algunos piensan que significa Jesús o guía, pero Asaf hace referencia a alguien que se ha curado de la lepra. Fíjense cómo agarraron extractos de la palabra de Dios para crear una fábula, una mentira, un cuento vil. Pero el problema no es ese. Cada quien es libre de inventar lo que se le dé su gana. El problema es que todos empiezan a aceptar como verdades las mentiras que nos han dado desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Según algunas historias dicen que él fue dirigente de los curados y así es como se identifica con Isha, el nombre que da el Corán a Cristo. Por eso, en el Corán vemos a Jesús como Isha. Su presencia en Cachemira se basa, según otro escritor de apellido Kersten, en más de 20 documentos, pero como en todo este tipo de historias, la mayoría están extraviados, están perdidos o no son legibles, excepto los más recientes, como el libro del siglo XIX del fundador de los Ahmadíes, un documento del siglo XVIII de Khawaja Hassan Malik, Tariq y Kashmir. Tendría una inscripción que dice que Yus Asaf entró en Cachemira en el año 78 después de la era. Lo que significa que estamos hablando de que si fue en el año 78, Jesús tenía 85 años.
cuando entró a Cachemira. Ya estaba viejito. Pero, como suele ocurrir en estos casos, ningún crítico había logrado todavía consultar estos libros. Están por ahí, están escondidos o algunos están ilegibles, pero ahí están. Es decir, tenemos de dónde agarrar. En cambio, el libro de la Biblia, que está vigente, que es más actual que el periódico de mañana, ese lo despreciamos, ese lo desechamos, ese no lo investigamos, ese no lo averiguamos y ese no lo escudriñamos. La tumba de Cachemira, cerca de Srinagar o Srinagar o Rinagar, como ustedes lo quieran expresar, tiene eso, un monumento en piedra llamado el Trono de Salomón, con 4 inscripciones. ¡Ojo! 4. ¿Por qué 4? Las 2 últimas son las más interesantes, pero fueron dañadas tras la conquista de los Sikhs en el año 1819. La última línea que se alcanzó a salvar y a recuperar dice: Él es Jesús, profeta de los hijos de Israel. Pero evidencias claras que se puedan investigar, averiguar, escudriñar, no aparecen. Pero son más creíbles. Qué irónico, queridos amigos. Y entonces se dice que un historiador musulmán de Cachemira logró traducirlas al persa en el año 1413, declarando que en ese tiempo Yus Asaf, es decir, Jesús, se proclamó profeta